Entonces, vamos a definir la viga estáticamente determinada para la cual nosotros vamos a hacer análisis. Entonces, vamos a tener una viga que es estáticamente determinada y vamos a definir entonces su sistema de coordenadas. En esta dirección es X, recuerda, y hacia arriba sería Y. Entonces, en el apoyo A, la X va a ser igual a 0. En el apoyo B, la X va a ser igual a la longitud que hay entre los apoyos. Y vamos a tener hacia adelante si hay un segmento y hacia atrás también si hay un segmento. Entonces, acá la X sería menos A, porque aquí la X vale 0. Y acá la X sería L más B. Ese es nuestro sistema de coordenadas para una viga. Entonces vamos a encontrar la línea de influencia para una viga estáticamente determinada. Las vigas tienen que ser estáticamente determinadas. Por lo tanto, pues tendrían que ser así con 3 incógnitas solamente. Ahora, cuando nosotros hemos hecho análisis en la unidad 1, en la unidad 2, tenemos cargas estáticas, cargas que no se mueven. Para esta parte, entonces, nosotros vamos a hacer el análisis con cargas que se están moviendo y que van a recorrer la viga, como en un puente cuando pasa un vehículo o como cuando pasa una bicicleta, pues esa bicicleta tiene dos puntos en contacto con el suelo y entonces son dos cargas puntuales las que van recorriendo la viga. Las líneas de influencia entonces nos van a servir para poder determinar la variación ya sea de la reacción en B o el corte en un punto o el momento en un punto cuando las cargas móviles están recorriendo la viga. Es decir, la manera en cómo va cambiando la reacción, la manera en cómo va cambiando el corte en un punto y también la manera en cómo cambia el momento en un punto debido a la posición donde se tiene pues que la carga se va moviendo. Para analizar, para analizar entonces esa viga y obtener las líneas de influencia, nosotros vamos a tener una viga así, que es estáticamente determinada, con una longitud L, con un apoyo A y un apoyo B. Y entonces la, la puntual, la puntual en este caso, una carga puntual que es móvil, la vamos a detener a una distancia X. Esa puntual recorre la viga, recorre desde x igual a 0 hasta x igual a L. Entonces, yo puedo escribir una función que me diga para cada una de las posiciones de x cuánto vale la reacción en B, por ejemplo. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer, pues es poner en equilibrio la viga. Y entonces hacemos suma de momentos en A igual a 0, los giros en esa dirección positiva, y entonces tendríamos menos 1 por X más la reacción en B por L igual a 0. Y de ahí dejamos RB, y entonces RB va a ser igual a X sobre L. Luego hacemos suma de fuerzas en Y, la que hemos hecho todo el tiempo, y tendríamos menos 1 más RA y más RB igual a 0. Y entonces RA va a ser igual a 1 menos X sobre L. Como lo que nosotros queremos es la, la línea
de influencia para la reacción en B, en el apoyo B. Entonces, esta expresión que tenemos aquí la vamos a escribir como una función de X. Es decir, RB en X va a ser igual a X sobre L. Y esta entonces es la línea de influencia para la reacción en B cuando la carga se está moviendo. Si X vale 0, si esta X vale 0, significa que la puntual está en el apoyo A. Si la puntual está en el apoyo A, entonces, pues tendríamos aquí 0 sobre L, la reacción en B vale 0. Conforme se va moviendo, cuando la puntual llega a B, la X vale L, entonces la reacción en B pues sería 1. Y la línea de influencia entonces para la reacción en B va a ser una línea recta que iría desde 0, que es lo que vale la reacción en B cuando la puntual está aquí, y conforme va recorriendo la viga, pues va aumentando hasta llegar a 1. Si la puntual se para en B, la reacción vale 1. Y bueno, nosotros podemos construir la línea de influencia para la reacción así. Imaginen que tienen esta viga. Vamos a poner un volado acá. Que tienen esa viga así. Y que quieren escribir la línea de influencia para la reacción en B para una carga móvil. Pues entonces hacen la tabulación, ¿no? Así X y X sobre L, que es la función. Pues tendríamos así. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, y 7. Cuando la X vale 0, cuando la puntual está aquí, entonces la reacción en B vale 0. Cuando la X avanza 1, entonces sería 1 sobre L. Tendríamos aquí así un sexto. Cuando la X llega a el apoyo B, cuando el X es igual a 6, entonces sería 6 sobre 6 y ese sería 1. Y cuando llega la puntual se para en el extremo en 7, la reacción entonces serían 7 sextos. De tal suerte pues que aquí vale 1 y acá va a valer los 7 sextos. Es decir, esta sería la línea de influencia para la reacción en el apoyo B de esta viga. Es decir, esta sería su función que me permite saber cuánto vale la reacción en B, dependiendo obviamente pues de la posición de la carga unitaria. ¿Tienen preguntas? En la suma de momentos, Inge, ¿de dónde sale el -1 por X? No alcancé a escuchar. O sea, ¿es alguna reacción en algún punto? No, es la puntual, es esta puntual, por X, Ah, ok, 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 ok. y es esa puntual. Es que en esta viga es donde estamos haciendo la suma de momentos, no en esta de arriba, en esta. Sí, estaba viendo la de arriba, por eso no veía dónde estaba la reacción. Pero ya vi, Inge, gracias. No, 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 sí es en esta. Ok, entonces, para qué me sirve esta línea de influencia? Pues para encontrar la reacción real en el apoyo B cuando una carga real pasa por nuestra viga. Es decir, imaginen que ustedes tienen así una viga justo como la que tenemos aquí arriba, y entonces lo que quieren pasar es una revolvedora aquí llena de concreto. Esa revolvedora tiene un eje de llantas
y entonces está en contacto sobre nuestra viga, y entonces vamos a modelarla, que es una puntual con el peso de la revolvedora más el concreto. No vamos a decir que tenga así 1 tonelada, 1000 kilos. Y entonces la van a pasar ustedes por la viga, la van a recorrer, ese es un puente, y la van a llevar de lado a lado porque la quieren transportar. Entonces, ustedes quieren saber cuánto vale la reacción en B cuando apenas llevan una distancia de 1,50 y ahí se detiene porque se cansaron. Entonces la carga se paró ahí en 1,5. ¿Cuánto vale la reacción en B? Para eso tenemos la función de la línea de influencia para la reacción en B. Y lo que vamos a hacer entonces es calcular la altura a, a 1,5 en la línea de influencia para la reacción en B. La altura a 1,5, a esa altura o a esa ordenada le vamos a llamar Y1. Y entonces yo calculo esta altura. ¿Cómo calculo esta altura? Pues con mi función, es decir, a Y1 va a ser igual a la función de la reacción en B cuando X es 1,5, es decir, 1,5 sobre 6. Y eso me da esta altura. Esta altura que estoy encontrando aquí es la reacción en B, pero cuando la carga es unitaria. Como ahora la carga es de 1000, entonces a esta altura la multiplico por 1000 y ya tengo la reacción real acá. Entonces la reacción en B sería a Y1 por los 1000. Así. ¿Cuánto da 1,5 entre 6? Completo yo 250. Ok. Entonces la reacción aquí vale 250. Eso es lo que estamos haciendo con nuestra línea de influencia. Y si se fijan, entonces ya no hicimos equilibrio y ya no hicimos suma de fuerzas, suma de momentos en A para encontrar la reacción, sino que con esta altura ya tenemos nuestra línea de influencia para la reacción y yo puedo saber entonces en cualquier instante cuánto vale la reacción en B. Imaginen que la siguieron empujando y hasta el final. Ahí, antes de salir la viga, ahí pararon otra vez la revolvedora. Entonces aquí la X, la X sería igual a 7. ¿Cuánto vale la reacción en ese instante? Ah, bueno, pues yo entonces en la viga, en la línea de influencia para la reacción en B, calculo esta altura. Y esta altura sería la reacción en B cuando la carga es unitaria. Pero en este caso la carga vale 1000. Entonces, la altura que yo calcule aquí, esta Y2, la multiplico por 1000 y me va a dar la reacción en B. Entonces, aquí tendrían, ahora la reacción sería Y2 por los 1000. Así. ¿Cuánto da eso? $1166.66 me dio a mí. Sí, a mí también, Inge. Entonces, esa es la reacción aquí, los 1166.667, cuando la puntual se para en el extremo. Para eso, entonces vamos a usar la línea de influencia. ¿Tienen preguntas? A eso se le podría poner esas de las distribuidas y las triangulares. Nomás las distribuidas, las triangulares no. Solo distribuidas. Ahorita lo vemos cuando veamos las otras líneas de influencia. Distribuidas sí, triangulares no. Como peso muerto sería, entonces, puros pesos muertos. A ver, este sería, a la aplicación que le vamos a dar sería como carga viva, porque sería la carga que le transfiere, por ejemplo, un vehículo cuando pasa por un puente. Entonces sería carga viva. La, Ah, la, sí, re- de acuerdo. la reacción por carga viva. Sí.
Ok. Entonces, como concepto, una línea de influencia viene siendo el momento en el cual la superficie, en este caso, por ejemplo, la viga, recibe las cargas, ¿no? No, 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 no. A Viene ver, siendo como proporcional a la distancia, ¿no? no, 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 no. A ver, la definición sería, deja ver si la escribí por aquí hace un tiempo. Dice, una línea de influencia representa la variación del corte o de la reacción o del momento en un punto específico debido a una carga móvil. Entonces, esta función que es esta línea recta, representa la variación de la reacción en B cuando la carga se está moviendo. Esa sería entonces la definición. Ok, ¿Sí? muy bien, sí, claro, gracias. Sí, sería la variación del corte, la variación del momento, la variación de la reacción debido a una carga móvil. Eso es lo que describe pues nuestra línea de influencia. Ok, vamos entonces a hacer el otro tipo de líneas de influencia que serían el corte y el momento. El corte y el momento para, en este caso, para un punto. Este sería para la reacción en B. Lo que vamos a hacer ahora sería para el corte, pero ese corte va a ser en un punto. En un punto, imaginen que el puente o la viga del puente está formada por dos segmentos, ustedes los conectan y quieren ver cuál es el corte que va a soportar la conexión, los remaches o los tornillos o la soldadura que pusieron en la conexión. Entonces se puede revisar eso y decir, bueno, si yo le paso un camión, el corte máximo o el corte máximo positivo o el corte máximo negativo es tanto y si lo soportan los tornillos, entonces pues ya ustedes quedan exentos de alguna responsabilidad, ¿no? O ustedes pueden decir, ¿sabes qué? No va a aguantar el corte con lo que le pusieron. Entonces, o lo cambian o hacen otra cosa, pues, o ponen un vehículo más pequeño, ¿no? En algunos casos dicen, no, no puede pasar a vehículos, solamente motos y bicicletas. ¿Por qué? Bueno, pues porque no está preparado para esos casos, ¿no? A ver, vamos ahora entonces a hacer. ¿Tiene preguntas? Sí, quería comentar, profe, que por lo general entonces se deja, digamos, para cargas más pesadas, ¿no? Por ejemplo, un puente, digamos, que está hecho para resistir, digamos, 5 toneladas y siempre he escuchado que se deja como que para 7, o sea, se deja un poco más, pues. Oh, sí, bueno, cuando haces tú el análisis y el diseño, en la parte de diseño, dependiendo del criterio, es como tú vas a diseñar esos elementos y entonces o puedes aumentar las cargas o puedes disminuir la resistencia o puedes usar solamente los esfuerzos reales y con esos trabajar y entonces ya cubrirte como dices, ¿no? Si tu diseño fue para 7 toneladas, bueno, pues dices, ¿sabes qué? Nomás 5 y ya te aseguras un poco de que no lo rebasen. Pero bueno, eso se puede hacer y eso es en la parte de diseño, cuando usas un criterio de diseño, ya sea para la parte de concreto, para la parte de acero, no sé. Ok, vamos entonces a hacer la línea de influencia para el corte. Para el corte en un punto. En un punto. Les decía, nosotros tenemos una viga también que es estáticamente determinada. Así. Y entonces, por alguna razón, necesitamos saber cómo se comporta el corte o cómo varía el corte en el punto D. Para ese, pues vamos a tener siempre una, una longitud donde está el punto D. La, la carga se va a mover, la carga se va a mover a lo largo de la viga
Y entonces conforme se va moviendo, los valores del corte están cambiando, están variando. La línea de influencia que vamos a hacer entonces va a representar la manera en cómo el corte varía en D cuando la carga puntual recorre toda la viga. Y entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre. Ahí sería el punto D. La reacción acá es 1 menos X sobre L, este que teníamos aquí, esta reacción en A. Y también entonces vamos a tener la puntual aquí. Si hacemos suma de fuerzas, si hacemos suma de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivo, tendríamos, este va hacia abajo, ¿no? Bueno, de este lado va hacia abajo. Siempre lo ponemos así. Entonces sería menos B1 de X menos 1 más 1 menos X sobre L igual a 0. Y entonces si este lo pasamos para el otro lado, me va a quedar así. V1 de X va a ser igual a menos X sobre L. Esa sería entonces la función de la línea de influencia para el corte cuando la puntual está antes del punto D. Ya quedamos que esta puntual va a recorrer la viga. Entonces, cuando está antes del punto D, con esta expresión vamos a graficar la curva, la línea de influencia, y con esta función vamos a calcular los valores para los diferentes puntos que necesitemos. El otro diagrama de cuerpo libre sería cuando la puntual ya no está. 1 menos X sobre L. Este es el punto D. Este sería entonces V2 de X. Y ya la puntual pasó para el otro lado. Es la misma viga. La viga sigue estando en equilibrio. Si yo tengo un punto D aquí, así como está en equilibrio. Si yo tengo un punto aquí cuando ya pasó, pues la viga sigue estando en equilibrio. Entonces, este segmento también está en equilibrio cuando la puntual ya pasó a el punto D. Y entonces también hacemos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivo, y tendríamos entonces a V2 de X negativo más 1 menos X sobre L igual a 0. Y entonces V2 de X va a ser igual a 1 menos X sobre L. Y esta sería entonces la otra función para la curva elástica, perdón, para la línea de influencia del corte en el punto D cuando la puntual ya pasó, cuando la puntual está del otro lado. ¿Cómo funciona eso? Bueno, vamos a construir primero la línea de influencia y luego calculamos algún valor. Entonces, la línea de influencia para el corte me va a dar el valor del corte en el punto D cuando la puntual esté en un determinado punto sobre la viga que está recorriendo. Entonces vamos a hacer un ejercicio de cómo crear la línea de influencia para el corte, y luego hacemos un ejercicio, dijimos. Entonces vamos a tener una viga, esta va a ser así la viga de un puente. Este sería el apoyo A, este sería el apoyo B, y las distancias son así. Este es el apoyo A, el apoyo B. Y entonces les decía, imaginen pues que la viga tiene una conexión o una conexión entre los dos elementos en ese punto D, y la distancia serían 65 metros. Así.
Entonces, la curva, la línea de influencia, para el corte en el punto D está formado, les decía, por dos ecuaciones. Una V1 cuando la puntual está antes del punto D y una V2 cuando la puntual está después del punto D. La función, la primera función va desde, en este caso, desde menos 10, que sería x igual a menos 10, hasta x igual a 65 para la primera función. Para esta función cuando la puntual está antes. Y para el resto sería entonces desde x igual a 65 hasta x igual a 90, hasta este punto. Las dos funciones tienen ese intervalo porque las dos empiezan cuando x es igual a 0 en este punto. ¿Sí? Entonces las dos empiezan en x. La primera es cuando la puntual está antes del punto D y entonces sería desde menos a si hay hasta la posición de D. Ok, entonces si nosotros tabulamos para menos 10, para A, para el punto D y para B, pues vamos a tener la línea de influencia para el corte. Si x vale menos 10, es decir, si la puntual se para aquí en menos 10, entonces yo uso esta función, menos 10 entre 90, que es lo que vale L. ¿Cuánto da? Sería menos 10, así es, menos 10 entre 90. ¿Cuánto da eso? Un noveno positivo. 0.1111. 0.111, así. Luego, cuando la x vale 0, cuando estamos en A, cuando la puntual se para aquí en A, entonces el corte en D vale 0, entonces estamos en ese punto. Ahora, cuando la puntual se para justo en D, la x vale 65, y entonces tendríamos a 65 sobre 90, pero negativo, porque es menos. ¿Cuánto da eso? 0.722. Negativo. Ya cuando la x pasó, entonces usamos la otra función. Y arriba sería 1 menos 65 sobre 90, que serían el punto 27.8. 27.8, positivo, 0.278. Y cuando la puntual llega a 90, cuando la puntual se para aquí en 90, pues sería 1 menos 90 entre 90, pues da 0 y llegamos a este punto. Entonces, si trazamos la línea de influencia para el corte, sería así. Oh, perdón. Así. Y la otra sería así. Entonces aquí las juntamos. Así. Y esta altura, pues debe dar 1, que es la puntual que se va a poner ahí. Entonces vamos a tener un corte negativo y un corte positivo en ese punto. Entonces, esta es la línea de influencia para el corte en el punto D. Esa línea me dice cómo varía el corte en D cuando la puntual se está moviendo a lo largo de la viga. ¿Sí? ¿Está clara esa parte? Hasta ahí, bien, Inge. Por mi parte, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos a
hacer un ejercicio. Ya tienen ahí la línea de influencia para el corte en el punto D. Ahora vamos a suponer que una carga va a pasar por nuestra viga y la vamos a detener en un instante y vamos a saber entonces cuánto vale el corte en el punto D en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, Oye, Inge, cuando son cargas puntuales, las V siempre van a ser las mismas, de menos X sobre L. siempre, siempre, incluso aunque sean distribuidas, lo vamos a ver más adelante, pero lo que ocupamos son las alturas generadas por la carga unitaria, y entonces también como las cargas son proporcionales al corte, si la carga que vale 1 produce aquí 0.278 de corte positivo, entonces si tú tienes una carga de 10.000, pues la multiplicas por 0.278 y ya sabes cuánto vale el corte en D. Ok, Inge, gracias. Sí, entonces no hay problema por eso. Y las funciones siempre van a ser las mismas, esas no van a cambiar. Las vamos a evaluar a lo largo de la viga, pero no van a cambiar. No van a cambiar las funciones. Siempre V1 sería menos X sobre L y V2 siempre va a ser 1 menos X sobre L. Siempre, siempre, siempre. No van a cambiar. Tampoco va a cambiar la de la reacción y tampoco va a cambiar la del momento que vamos a ver enseguida. Esas funciones ya están establecidas, ya hicimos equilibrio y solamente las vamos a usar para una viga con una carga real. Esos valores que estamos encontrando son valores para una carga unitaria. Y es como la deformación que veíamos en la unidad pasada, ¿no? Si la carga unitaria produce una deformación que vale 1, entonces una carga de 5.000 pues va a producir 5.000 por 1 la deformación. Porque son pues proporcionales. Igual ahora, en esta misma viga, imaginen que tenemos una carga que va a pasar. Imaginen que esta es una viga que tiene uh, una, una polea aquí y que se puede mover y que esa polea soporta 5 toneladas. Entonces imaginen que aquí tenemos el punto D y cuando inicia el movimiento, la carga de 5 toneladas se pone ahí, en el principio. Entonces, para encontrar el corte aquí, yo tengo que hacer, tengo que poner la viga en equilibrio y luego tengo que hacer, cortar en este segmento y hacer suma de fuerzas en el punto D o suma de fuerzas en este segmento para encontrar el corte. Si yo ya tengo la línea de influencia, solamente calculo la altura donde se paró la puntual y lo multiplico por el 5.000 y ya voy a tener el corte en D. La puntual se paró en el inicio, la puntual se paró aquí en el inicio. En ese punto, la ordenada vale punto 11. Es decir, aquí Y1 va a ser igual a punto 1111, dijeron sus compañeros. Entonces, este punto 1111 lo multiplico por 5.000 y ya me da el corte allá. Es decir, el corte en el punto D sería punto 11 por los 5.000, que es la carga real, y ya tendría entonces los 555, que es el corte en ese punto. ¿Sí? Inge. Ok. Si la puntual se empieza a mover, es decir, la grúa se empieza a mover aquí y mueve este peso, y entonces se para, no sé, aquí, se para a una distancia de 20 metros. Entonces, ¿cuánto vale el corte en D cuando la puntual se para a 20 metros de A? Bueno, pues vengo a mi línea de influencia, calculo la altura
a los 20 metros, y esta altura Y2 la multiplico por el 5000 y ya me da el corte en el punto D. Entonces tendría así. ¿Cuánto vale la altura? ¿Cuánto vale Y2? ¿Cuánto vale Y2 cuando la X vale 20? Este Y2 lo calculo así. Y2 es igual a la X de 20 menos 20 por... Oh, perdón. ¿Cómo calculo esa altura? Con menos X. ¿Dónde está la función? Menos X sobre L, ¿no? Menos 20 sobre 90. Eso es Y2. ¿Cuánto da? 2, ¿no? Sí, 0.222. Ajá. Y si lo multiplica por 5, pues va a dar 1200, no, 1110. 1111.1111. Así. Entonces, cuando la puntual se para a 20 metros del apoyo A, el corte en D vale 1111. De esa manera es como lo estamos calculando. Pero en este caso es negativo, ¿eh? Es negativo. ¿Qué valor estamos encontrando? Si el valor del corte es negativo, entonces el valor del corte está abajo. Si ustedes hacen el diagrama de corte, si hacen el diagrama de corte para la puntual aquí a 5000, entonces van a subir con la reacción, llegan a la puntual, bajan con la puntual hasta un valor negativo y luego suben aquí con la otra reacción. Entonces aquí es negativo. En el punto D, pues es ese mismo valor negativo, es el corte negativo. Este valor es el que estamos encontrando con la línea de influencia para el corte, les decía, sin tener que hacer equilibrio, luego tomar el segmento y hacer suma de fuerzas en D. Todo eso ya lo hicimos para la viga con la carga unitaria, entonces ya pues no hacemos todo ese trabajo, simplemente en la posición donde quede la carga o donde tengamos la carga, calculamos la ordenada y esa ordenada la multiplicamos por la carga real y me va a dar entonces el corte real en el punto D. ¿De acuerdo? Me apagó el micrófono, Inge. Es que estaba comiendo y si iba a pensar, pensé que se escuchaba. A ver, entonces esa es la línea de influencia para el corte en el punto D. Necesitamos definir un punto D. Ya solamente nos hace falta entonces la línea de influencia para el momento en ese punto D. Es decir, cómo varía el momento en el punto D cuando la carga se está moviendo, cuando la carga se está recorriendo la viga, ¿no? Entonces, para eso vamos a usar los diagramas de cuerpo libre que teníamos. Pero necesitamos escribir la posición de D para hacer la suma de momentos. Entonces, en los diagramas de cuerpo libre que teníamos para el corte, en esos mismos diagramas vamos a encontrar las funciones de momento cuando la puntual está antes del punto D y cuando la puntual está después del punto D, cuando ya pasó el punto D.
Entonces vamos a tener también dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones van a ser siempre las mismas porque siempre vamos a suponer pues que la puntual va hacia la derecha, que la puntual se mueve hacia la derecha y que la X empieza siempre en A. Entonces las funciones van a ser siempre las mismas. Ahora vamos a usar otra distancia que sería la distancia al punto D desde A. Entonces para el corte, perdón, para el momento, en el punto B, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos un diagrama de cuerpo libre, dijimos, de 1 menos X sobre L, y aquí vamos a tener a la puntual. Y necesitamos conocer entonces la distancia que hay hasta el punto D. Esa distancia se va a llamar L1. Y entonces voy a encontrar la función M1 de X, que sería cuando la puntual está antes del punto D, cuando todavía no pasa el punto D. Y ese momento entonces sería bueno, hacemos suma de momentos en A igual a 0 y entonces tendríamos el momento M1 positivo más 1 por L1 menos X menos 1 menos X sobre L por L1 igual a 0. Y de ahí despejamos entonces M1, que sería X menos X por L1 sobre L. Esa sería entonces la primera función, es decir, la función que me va a dar la línea de influencia para el momento en D cuando la puntual está antes del punto D. Ok. Y el otro diagrama de cuerpo libre, el otro diagrama de cuerpo libre sería cuando la puntual ya pasó a el punto D. Ese es el punto D, este es L1. La puntual ya no está aquí, la puntual ya está del otro lado. La puntual ya pasó al punto D y entonces este se va a llamar M2 de X. Y entonces si hacemos otra vez suma de momentos en A igual a 0 con esta dirección positiva, tendríamos M2, que es positivo, menos 1 menos X sobre L por L1 igual a 0. Y entonces de aquí tendríamos la otra función. Sería L1 menos L1 por X sobre L. Y esta es la otra función de la línea de influencia para el momento en el punto D cuando la carga ya pasó, el punto D, cuando la carga está del otro lado. Entonces, esa línea de influencia también tiene una forma definida, siempre va a ser de esa manera y siempre vamos a usar esas mismas funciones. Siempre vamos a usar esas funciones. Entonces, para construir la línea de influencia para el momento en el punto D, pues evaluamos la función en los diferentes puntos de la viga. Entonces, pues dependiendo de la geometría, pues de la viga, es como vamos a trazar. A ver, vamos a tener un ejemplo así. Este es A, luego aquí tendremos B, y vamos a tener dos volados.
este de 10, este de 6, este de 40. Y vamos a hacer que L1 sea igual a 30 y L1 es la distancia desde A hasta el punto D para el cual estamos construyendo la línea de influencia. Entonces vamos a evaluar en X igual a menos 10, en X igual a 0, en X igual a 30, en X igual a 40 y en X igual a 46. En este punto, en D, lo evaluamos con las dos funciones y bueno, vamos a obtener el mismo resultado, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuánto da la función M1? ¿Cuánto da la función M1 cuando la X vale menos 10? Y sería menos 10 menos 10 por 30 sobre 40. Así, menos 10 Menos menos 2.5. menos 10 por 30 sobre 40. Y sería entonces menos 2.5. Así quedaría abajo. Cuando X es igual a 0, pues la función vale 0. Cuando X es igual a 30, porque es lo que vale L1 en D, entonces tendríamos a 30 menos 30 por 30 sobre 40. Y eso me va a dar entonces el valor de 7.5, Inge. el momento en el punto D, así, cuando la puntual esté ahí, 7.5. Así. En 40, pues vale 0 porque sería ya cuando la puntual pasó del otro lado y entonces tendríamos 40, no, 30 menos, perdón, 40, no, 30, sí, 30 menos 30 por 40 entre 40 y eso da 0 aquí. Y al final sería entonces en 46 y entonces tendríamos 30 que es L1 menos 30 por 46 entre 40 que es L. Y ese me daría entonces también el valor de aquí negativo. Menos 4.5. Menos 4.5. Entonces con esos valores ya podemos trazar la línea de influencia para el momento, que sería así. Así. Siempre va a tener esa forma. Si tiene volado, pues extendemos la línea. Si tiene volado, extendemos la línea, pero siempre va a tener esa forma. Y en este caso, si tenemos puntuales entre A y B, pues el momento va a ser positivo y entonces este me va a dar siempre un momento positivo. Si ya tenemos volados, es posible que en este punto, cuando la carga se pare aquí en el extremo, pues el momento sea negativo. ¿Por qué? Pues porque este va a dar un diagrama de momentos y el momento me queda arriba, pero negativo. Aquí me va a dar los momentos con su signo. Y a la hora de dibujarlo, lo vamos a dibujar como siempre los hemos dibujado, con los positivos abajo y los negativos arriba. Pero aquí me va a decir el valor o el signo real del momento. A ver, ¿tienen preguntas hasta ahí de esa función? No, Inge, entonces nos dijo que también la M1 y la M2 van a ser constantes, ¿eh? O sea, no van a cambiar su forma. No la van a cambiar, ninguna va a cambiar. Entonces, en su formulario van a tener a RB igual a X sobre L, a B1 igual a 1 menos X sobre L,
perdón, menos X sobre L, luego V2 de 1 menos X sobre L, M1 X menos X por L1 sobre L, y M2 L1 menos L1 por X sobre L. Esas serían las 5 fórmulas que vamos a usar para construir las líneas de influencia y para evaluar en cualquier punto, dependiendo pues si es reacción, si es corte o si es momento, pues usar las funciones para cada caso. Entonces ya tenemos... Igualmente, ¿Mande? si no fuera unitaria, habría que multiplicarla nomás por la carga. ¿Eh? Sí, ahorita vamos a hacer un ejemplo. Esos valores que tomamos ahí son cuando estamos usando una puntual unitaria, que es la que está recorriendo la viga. Pero ya para un caso real, cuando pase, por ejemplo, un vehículo, pues entonces ya necesitamos multiplicar esas alturas donde se pare la puntual por el valor de la carga real, y eso me va a dar el momento real en el punto D. A ver, entonces eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Profe, cuando la X vale 40, ¿y qué pasó? Oh, vale cero. La puntual ya pasó los 30 y entonces usas 30 menos 30 por 40 sobre 40. Y queda L1 menos L1, que es cero. Aquí está en este punto. Igual que este. En este, cuando la X vale cero, pues todo vale cero. Es este cero. Y entonces les decía pues su compañero, si no estamos usando una carga unitaria, los valores que estamos encontrando aquí, en esos puntos, son los valores del momento en el punto D. Cuando la puntual se para aquí, el momento en el punto D vale menos 2.5. Cuando la puntual se para exactamente sobre D, el momento en D es 7.5. Cuando la puntual se viene para acá y se para en el extremo, acá en X igual a 46, entonces el momento en D es este. Es decir, esta línea de influencia es para el momento en D, es decir, para saber cómo varía el momento en D cuando la carga se está moviendo a lo largo de la viga. Si la puntual se para en X igual a 0, entonces el momento en D vale 0. Si la puntual se para en el apoyo B, la línea de influencia me dice que aquí es 0, entonces el momento en D pues vale 0. Entonces la línea de influencia representa los valores en D cuando la carga se está moviendo. Y bueno, obviamente nosotros la paramos en un punto, ¿no? A una distancia X, pero de esa manera es como la estamos usando. Y de nuevo, esa es para una carga unitaria. Si yo tengo una carga real, pues entonces de, el valor que me genere la carga unitaria en ese punto, lo multiplico por el valor real y ya voy a tener el momento real en D. Y ya no tenemos que hacer, les decía, todo el proceso del equilibrio del segmento para hacer el momento en el punto D, sino que ya con esta línea de influencia, pues rápido tendríamos el valor. Igual, como ya hay manera, pues, como ya hay manera de hacerlo con la computadora, bueno, pues a lo mejor ustedes dicen, no, pues ¿para qué me sirve, no? El asunto es, por ejemplo, que en el caso de los puentes, cuando ustedes calculen un puente, cuando ustedes diseñen un puente, les piden todavía las cargas vivas vehiculares verificadas con la línea de influencia para checar cuál es el momento máximo que producen las cargas sobre la viga. ¿Cuál es el momento máximo que produce un modelo de carro? Por ejemplo, los modelos de carros del IMT, del Instituto Mexicano del Transporte, los podemos validar aquí y decir, bueno, en mi puente, si pasa el modelo IMT 20, por ejemplo, pues solamente va a producir un momento de 750 toneladas por metro.
Y entonces para eso hacen el diseño, o ese valor se lo pasan al que está diseñando, porque si nosotros hablamos de un vehículo que pasa por un puente, lo que estamos encontrando es, o se considera, las cargas vivas debido a los vehículos que se tiene que incluir en el diseño. Entonces, imaginen pues que tenemos esta misma viga, así con sus dos volados y el punto D, y le vamos a pasar o vamos a hacer que cruce sobre la viga un vehículo que tiene dos ejes y que un eje va a tener 25 toneladas y el otro eje va a tener 6 toneladas. La distancia entre esos es 2 metros. Entonces, ese es el modelo de vehículo, son dos puntuales que van a pasar sobre la viga. Yo quiero saber cuánto vale el momento en D cuando la puntual de 6 se para sobre D y la de 25 se para 2 metros atrás. Entonces, en esta viga y con este tipo de cargas fijas que se van a mover a lo largo de toda la viga, yo puedo saber cuánto vale el momento en D con esta línea de influencia. Si se fijan, esta línea de influencia es precisamente para esta viga, ¿no? Aquí tendríamos las dimensiones. Este serían 10, estos son 40 y estos son 6. Entonces, cómo calculo el momento que producen esas dos cargas en el punto D? Bueno, en la línea de influencia, para el momento, defino la variable x1, que sería 40 para la puntual de 6. Y x2 sería 40 menos 2, serían 38. Con estas distancias, yo me vengo aquí y calculo la altura, que le voy a llamar y1, y calculo, a ver, no es 40, ¿verdad? La, la D no está a 40, la D está a 30. La D está a 30. Quedamos aquí, aquí está, miren. Entonces, 30 y y 28. este sería 28. Entonces yo me vengo aquí a mi línea de influencia para el momento y calculo el valor de la ordenada en ese punto, que sería Y1. Y luego vengo acá al 28 y calculo la otra ordenada de Y2. Entonces tendría así, Y1 va a ser igual a, como la puntual apenas va a llegar al punto, o podemos usarla del otro lado, sería con X, sería entonces así 30 menos 30 por 30, que es L1 sobre 40, y esto me daba 7.5. Y en Y2 también, Y2 va a ser igual a 28 menos 28 por 30 sobre 40. ¿Cuánto da eso? 7, Inge. ¿7? Sí. Ok. Y entonces el momento en D va a ser igual a Y1 por 6 más Y2 por 25. Y entonces eso me va a dar el momento en D cuando esas puntuales se paran en esa posición. Desde aquí hasta la primera carga hay 28 y en la otra pues hay los 30. Entonces 7.5 por 6 más 7 por 25 me va a dar el momento en el punto D cuando las puntuales se paran en esa posición. Da 220, Inge. ¿Todo? Sí. Y entonces ese es un momento y son 220 toneladas por metro. Ese es el momento en el punto D cuando el carro va cruzando nuestro puente y se detiene en esa posición. Si el puente, si el camión o el vehículo avanza la de 25 hasta el punto D, entonces ahora tendríamos a X1
van a ser 32 y X2 van a ser 30. Y entonces el de Y2 ya lo tenemos, que es el 7.5. Y la X1 con 32 sería la segunda función, que sería 30 menos 30 por 32 entre 4, que es la que usamos con L1. Y eso me daría así Y2. 30, que es L1, menos 30, que es L1, por 32, que es la X, sobre 40. ¿Y cuánto da eso? Sería... A mí me dio 6. ¿Cuánto? ¿6? Sí, 6. Y entonces el momento en D, cuando la puntual de 25 se para sobre D, sería 7.5 por 25 más 6 por la carga de 6. ¿Y cuánto da eso? 223.5. 223. 5. Ajá. Y entonces ese es el momento en el punto D, cuando la puntual de 25 se para justo en D. Cuando las cargas van saliendo, ya, imaginen que tenemos entonces aquí al final la de 6 y 2 metros antes la de 25. Con esta posición, ¿cuánto vale el momento en D? Inge, si puedes explicar lo último, por favor, no lo entendí muy bien, lo de momento en D. A ver, para el primer momento dijimos que la puntual de 6 se iba a detener aquí sobre D. Entonces su distancia serían 30 desde A. Con esa distancia, en la línea de influencia para el momento en el punto D, yo calculo la altura, calculo esta ordenada que sería Y1 y que eso daba 7.5. Y como este es un vehículo y las cargas puntuales están conectadas, no se pueden separar, entonces si esta está en 30, pues la otra está en 28. Y entonces calculo esta Y2 con la X2 igual a 28. Pues calculo Y2, así 28 menos 28 por 30 sobre 40. Esta es X, esta es L1 y este es L. Y eso me da 7. Entonces, ya con las alturas conocidas, lo multiplico la Y1 por las 6 toneladas y la Y2 por las 25. Entonces, eso me da, si lo sumo, me da el momento en el punto D cuando las puntuales están en esa posición. Para lo que nos pidió Inge, el segundo 30 no va a cambiar en la división. Para estos, Ajá. es como esta, porque ya la puntual está
o las cargas están después del punto D. Entonces usamos la segunda función, que era L1 menos L1 por X sobre L. Y entonces este es 30, este es 30, este es el valor de X, que sería 46 y luego 44. 46 para la de 6 y 44 para la de 25. Entonces vamos a encontrar primero el menos 4.5 y luego el otro valor aquí en 44. Entonces en 46 ya sé que vale menos 4.5. Entonces tendría menos 4.5 por 6 más la otra altura. ¿Cuánto da la altura con 44? -3. Sería entonces menos 3 por 25. Y ya esa suma me da el momento en el punto D cuando las puntuales están en ese extremo. ¿Sí está claro? Y la de L1 menos L1 por X, ¿sobre qué es? Es que no alcanzo a ver, Inge. Sobre la longitud que sería entre A y B. Ok, ok, ok. Hace rato lo habíamos escrito, bueno, no la he escrito, ¿verdad? Perdón. Sería así. Así, mira. Ok, Inge, ya la alcancé a ver. Sale, ya la cambié. Entonces, bueno, pues de esa manera podemos encontrar los momentos en D cuando la puntual está en alguna posición dentro de nuestra viga. ¿Tienen preguntas? Si hubiera varios carros, Inge, ¿hay que pasaría? Pues hay que determinar la posición y calcular las alturas donde corresponda. No sé, imagina que se detuvieron por alguna razón, los pararon. Entonces, hay que suponer en qué posición van a quedar. El asunto es que, por ejemplo, aquí, pues no sabemos qué tipo de carro van a ser. O sea, si todos son camionetas, o si todos son trailers, o si todos son uh, autos, eso no lo sabemos. Entonces, esa parte, en el caso de los puentes, pues tiene que ver con estadística y con todo el estudio de los vehículos que pasan que van a pasar que pasan por esa carretera y que obviamente van a pasar por ese puente. Entonces, con base en en una investigación, pues, uh, el Instituto Mexicano del Transporte propone un modelo que incluye todas esas condiciones, incluso que se paren en los dos sentidos y cosas así. ¿Qué De hace cualquier más manera, esfuerzo? ¿Qué hace más esfuerzo, Inge, que los carros, suponiendo que son los mismos para no errarle, que los carros se queden parados sobre el puente o que vayan en movimiento, así pasando? y eso va a depender, por ejemplo, si hay vibraciones. La variación sería que hubiera vibraciones, pues, porque ya eso le da acciones diferentes. Por ejemplo, que se pare un camión, no sé, un Torton y que el motor tenga problemas y que esté así como moviéndose, eso es más fuerte que si están parados o que si pasas, pues. Entonces, si el problema es todo lo adicional a, a un carro que nomás llegue y se pare y lo apague si no tenga ninguna vibración ni nada. A que si pasa, pues es lo mismo que estamos checando ahora. Si pasa, lo paramos aquí y estamos considerando que está parado. Pero si se detiene y tiene problemas, entonces pues también tenemos que considerar que va a haber vibración. Pero eso ya sería pues parte adicional para el diseño del puente. Cuando diseñamos cualquier elemento,
Tenemos, por ejemplo, cargas muertas, que son los materiales. Cargas vivas, que es el uso que se le vaya a dar a ese elemento, o como en este caso de la viga, que van a pasar coches. Y también, ah, por ejemplo, en el caso de los edificios, pues también el sismo, el viento, el aire. Y entonces todas esas combinaciones, pues se tienen que considerar para hacer un buen diseño. Y en el caso de los puentes en particular, la carga viva que también se tiene que considerar es la de los vehículos. Y entonces este análisis que estamos haciendo nosotros se lo vamos a pasar al que está diseñando para que lo incluya como cargas que va a soportar la estructura o el puente en este caso. Pero eso solamente es una parte de las cargas pues que va a soportar la estructura. Ok, vamos entonces a avanzar. El otro caso que decía su compañero hace un rato era que solamente estamos usando cargas puntuales, pero es posible pues que consideremos cargas distribuidas. Cargas uniformemente distribuidas, no triangulares, solamente distribuidas. En el caso, por ejemplo, de algunas máquinas o algún equipo que tienen en la parte de atrás varias llantas juntas, que pareciera pues que están pegadas, ahí se puede considerar algo de eso. O si nosotros estamos haciendo alguna prueba sobre una viga, le podemos poner sacos de cemento y entonces sería una carga que vamos a pasar por la viga, pero que en cierto instante pues se va a detener. Y entonces esa carga se puede considerar como distribuida. Entonces, el asunto es que si tenemos cargas distribuidas, nosotros también podamos calcular el momento debido a esa carga distribuida. Y les decía, pues se supone que va a pasar por nuestro puente, ¿no? Si tiene rodillos, por ejemplo, si ustedes ponen una tabla y le ponen muchos rodillos, pues se supone que la carga es uniformemente distribuida. O así la modelamos, pues. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer, pues, es calcular el área que cubre la carga, porque conocemos la distancia donde va a estar. Y entonces, calculamos el área, esa área la multiplicamos por el W y me va a dar el momento que produce esa carga en el punto D. A ver, entonces vamos a tener una viga así, que tiene 12 metros. Le ponemos 1,20 y acá 2, así. Y queremos saber, construir la línea de influencia para el punto D a 6, es decir, al centro. Entonces, pues primero construimos nuestra línea de influencia para el momento. Evaluamos en -2, evaluamos en 0, evaluamos en 6, evaluamos en 12 y evaluamos en 13,2. Y eso me va a dar entonces los valores de aquí y el valor de acá arriba. Este lo pueden sacar con cualquiera de las dos funciones, ¿no? Tendrían así 6 menos 6 por 6 sobre 12. Y eso les da la altura ahí. Ese ya les decía con cualquiera de las dos expresiones. Y de acá tenemos 6 menos 6 por 13,2 sobre 12. Y de este lado tendríamos menos x, que es 2, menos menos 2 por 6 sobre 12. Y ese me da el valor de aquí.
y este me da el valor de este lado. Y estos pues valen 0, ¿no? En los apoyos, si la puntual se para aquí, el momento en D vale 0. Si la puntual se para sobre el punto D, el momento sobre D pues es el momento máximo. En el -2 vale 1, Inge. Menos 1. Ah, sí, -1, perdón. Y del otro lado, punto ¿qué? Menos 0.6. Sí. Les decía entonces, vamos a pasarle o vamos a hacer una prueba sobre nuestra viga. Tenemos la viga así y en el volado, en este volado, que es a 1.2, imaginen que este W es unos sacos de cemento así, que miden 60 y que pesan 50 kilos. Entonces tendríamos todo el peso total, bueno, el peso por metro sería, eso da 150, 300. 300 entre 1.2, ¿cuánto da? 250. 250 kilogramos por cada metro están en el volado. Y estos, les decía, imaginen pues que se pueden mover, pero de todos modos necesitamos o ocupamos detenerlos en un punto. Entonces los detengo ahí en el volado, que es justo el 1.20, y entonces lo que quiero saber es cuánto vale el momento en ese instante. Para saber cuánto vale el momento en ese instante, vengo a la curva, a la línea de influencia para el momento en D y veo el área que cubre la carga distribuida. Y el área que cubre la carga distribuida sería esta, que sería igual a 1.2 por menos 0.6. Entonces, el momento en D debido a esa distribuida sería el área por la distribuida, que sería entonces menos, Menos 180. ¿ya multiplicado todo? Sí, el 1.2 por 0.6 por el 250. Menos 180, que serían kilogramos por El área, metro. el área nomás sería multiplicarlo o se divide entre dos. Sí, pues es el Porque, área de triángulo, perdón. porque es un triángulo, ¿verdad? Sí, es el área de triángulo, perdón. Es que lo iba a escribir, pero ya me lo pasó, ya no supe. Así, sobre 2. Entonces serían 90, 90. Ajá. 90 kilogramos por cada metro negativo. Así. Y entonces, en ese instante, cuando esa carga de 250 kilogramos por cada metro está en el volado, el valor del momento en D es menos 90. ¿Cómo lo calculo? Bueno, checo la distancia que cubre la carga y calculo esa área. Calculo esa área. Y esa área la multiplico por el W, por el 250, y entonces ya me da menos 90. Ese es el valor del momento en D. Si recuerdan, el, el diagrama de momentos es así. Entonces lo que estamos encontrando es este valor. En ese punto el momento vale menos 90. ¿De acuerdo? Y si estuviera ahí más adelante, la carga y sería lo mismo prácticamente, ¿eh? Ya lo mismo, sí. Imagina que ya no la ponemos ahí, sino que la ponemos aquí. Yo necesito saber entonces a qué distancia está. Imagina que está a 2 metros. Y ya sé que hasta acá es 1.20.
¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale el momento en D cuando la distribuida está ahí? Son 250 kilogramos por cada metro, esos 250 están en 1.2, pero está en esa posición. Entonces, yo vengo aquí a la línea de influencia para el momento y entonces calculo la altura cuando la X vale 2, calculo la altura cuando la X vale 3.2, es decir, aquí es 2 más 1.2, pues son 3.2. Entonces calculo estas alturas y con estas alturas, como es un trapecio, pues calculo el área. Y entonces esta área por el W me da el momento en el punto D cuando la puntual está en esa posición. Entonces, cuánto vale Y1 cuando la X vale 2? Sería 2 menos 2 por 6 sobre 12. Y la otra Y sería 3.2 menos 3.2 por 6 sobre 12. ¿Cuánto valen estos? 1 y 1.6. 1 y 1.6. Entonces, el área sería 1 más 1.6 sobre 2 por el 1.2, que es la base. Y entonces el momento en D sería esa área 1 por el W. Y eso me da lo que vale el momento en ese punto. Cuando la carga se detiene aquí, cuando la carga se detiene aquí, el momento en D vale eso. Me dio 390. 390. Son también kilogramos por metro. En ese caso, el momento va a ser así, ¿se acuerdan? Entonces, el valor que estamos encontrando es un valor de un momento positivo, y lo dibujamos abajo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí le falta, bueno, así porque no tiene más carga. Así. Entonces, este 390 es el valor en D, este valor, cuando la carga está en esa posición. Sí, hasta ahí bien. Muy bien. A ver, encuentre el valor del momento en D cuando la carga está así, justo sobre el punto D. Así, cuando la carga está exactamente al centro del punto D, se centró la carga sobre el punto D. Entonces, yo voy a tener 1.20 por este lado y 1.20 por este lado. Y entonces calculo esta área. Una altura es con la función de este lado y otra es con la función de ese lado, pero este parece que está simétrico, entonces probablemente sea sencillo, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el momento en D cuando la carga distribuida de 1.20 y de 250 kilogramos por cada metro se centra sobre el punto D? Tendrían la primera X sería 11.4 para tener la Y1 y la segunda X sería 12.6 y ya teníamos centrado ahí la carga. Y entonces calculamos esa área. Ya la del medio ya la tenemos. Entonces, Fíjate, la X del primer apoyo a la, a, al cual, punto, a la primera línea no es 4.8 porque 12 es completo.
y a la mitad es el 6 y el 1.2 para atrás es 4.8, ¿no? ¿En dónde? ¿Allá En arriba? el, ¿Aquí? no, bueno, yo lo estoy viendo desde la otra, desde ahí donde tiene la mano derecha, esa. La X no se toma del apoyo a la, pues al punto ese de donde ocupamos, como es la mitad 6. No, a ver. Lo que pasa es que estas son las X ya. Yo la puse ahí en un lado. A ver. ah, desde aquí, desde A, son 2 metros. Y hasta el otro lado serían 3.2. Entonces, estas distancias ya son X. Ya es la distancia de aquí a aquí son 2 y de aquí hasta acá son 3.2. Sí, lo habíamos hecho así, mira. O no sé si no te refieres a eso. Es que estos son los valores de X. Pero de la X pasada, Sí. ¿no? Para el área del trapecio, pero yo digo para el nuevo que nos dio. Ah, entonces, en medio, la mitad son 6. Entonces, menos 0.6 serían 5.4. De este lado es 5.4. Y del otro lado serían 6.6. ¿Sí? Al centro serían 6. Entonces, menos 0.6 serían 5.4. Y más 0.6 serían 6.6. Esas serían las dos X. Así. Ah, ok, Inge, Sí, gracias. así. Ah, ¿no de qué? Y entonces ya con eso encontramos las alturas en la línea de influencia para el momento, en el punto D de esa viga y calculamos las áreas. Ahí parece que el triángulo, los triángulos tienen la misma pendiente, entonces con una sola altura que saquen, más la altura del medio que ya tenemos, y ya les queda un trapecio y lo multiplican por 2. Así. ¿Tienen preguntas? La L que vamos a usar, Inge, ¿es 12 o 6? Abajo en las divisiones de las Y. Siempre es L y siempre es entre A y B. O sea, Ah, ok, ok. El 12 entonces. Ajá. siempre va a ser 12, siempre. Ah, ok. Que Gracias. es la longitud entre los apoyos. Sí.
Dice que las 2Y pueden dar lo mismo, ¿no? Porque son simétricas. Sí, porque la Están a la misma distancia del centro. Ajá, las dos pendientes, las dos tienen la misma pendiente. Y el área nos va a salir como de un trapecio o como de un rectángulo. No, la van a hacer con la del medio que ya tenemos. Y entonces les queda un solo trapecio y ese lo multiplican por 2. Esta del medio ya la conocemos. Es 13. Ajá. ¿Y cuánto les dio la otra altura? ¿Cuánto Pues a les mí dio? las dos me dieron 3.3, pero no sé si esté bien. No sé si me expliqué bien. Pues muy ¿Sí? poquito. Pues sí, ¿no? A ver, Muy ¿cuánto dio aquí? ¿Cuánto dio a esta altura? 13, no. 6, ¿no? No, a mí Es este. Son 6, 36. Dio 3. es 3. Del Es 3, anterior ok. 2.7 me dio a mí. Entonces, con 3 y 2.7 sacan esta área y la multiplican por 2 porque del otro lado es igual. Entonces sería el 3 más el 2.7 sobre 2 por 0.6. Y entonces ya les da el área de un lado y esa área la multiplican por 2 para tener el área del otro lado. Y con estas dos áreas ya lo multiplican por el W, por el 250 y ya tienen el momento. Me dio 855. No sé si está bien. Sí, también me dio eso. Nada más, entonces, yo multipliqué mal para sacar las Y en G. Yo multipliqué, por ejemplo, en la Y1 puse 6.6 menos 6.6 por 6 sobre 12. No sé en qué Pero valor me haya equivocado. a ver, ¿dónde está el 6.6? A ver, es que este es antes del punto D. Entonces, este sería 5.4 menos 5.4 por 6 sobre 12. Y el otro son 6 menos 6 por 6.6 sobre 12. Así serían los dos, mira. Ah, ok, la sumé al revés, entonces. Ok, Gracias. no, ¿de qué? Bueno, entonces mañana vemos la parte del Instituto Mexicano del Transporte, vemos el reglamento y ya vemos los modelos de carga o los modelos de vehículo que tiene para los puentes para hacer un caso real, pues. Entonces, por ahora ahí le dejamos. Si no tienen preguntas, ahí le dejamos. Me veo, Inge. Saben que hasta mañana. Gracias, Mañana. profe. Vale, que nos vemos, que descanses.